Bueno, vamos para adelante. El tema que habíamos planteado para conversar hoy con Leo, que ya está con nosotros. Buenas tardes, Leo, bienvenido. Es muy interesante, súper vigente, pero hoy vamos a, como él siempre lo hace, darle una vuelta de rosca para ver que en realidad no es del todo novedoso y que en nada de lo que nos pasa las cosas o los fenómenos sociales aparecen de porque sí y en un momento sin conexión histórica, ¿no? Y en este caso... son un repollo. Claro, no es que hoy vamos a empezar a hablar de la educación sexual, claro. Justamente, ESI, Educación Sexual Integral, despejando tabúes y mitos. Un tema, bueno, súper interesante, candente, vigente. Súper, sí, contemporáneo y para nada exento de conflictos a nivel social. La idea es hacer un poco un rastreo, ¿verdad? De cómo llegamos a estar hoy discutiendo esta cuestión. A ver, obviamente, por supuesto que son perspectivas. El caso de la Ley de Educación Sexual Integral es algo completamente moderno, contemporáneo, y que significa el entrecruce y el resultado de procesos históricos y de discusiones que existen tanto a nivel social como académico, como incluso de aperturas de experiencias por parte de la sociedad, en este contexto la sociedad argentina. En otros países, en otros territorios, los procesos se van llevando a cabo de acuerdo a sus lógicas y ciertas prioridades, pero en realidad lo que están, digamos, mostrando, lo que está generando es un punto de quiebre, una inflexión respecto a una norma impuesta por, digamos, la hegemonía del poder, quienes detentan y quienes normatizan y establecen a nivel social a través de las instituciones qué es lo normal y lo correcto, que, bueno, ha encubierto un montón de formas de ser, de vivir la sexualidad, la identidad individual y colectiva, que han quedado solapadas, invisibilizadas e incluso, bueno, y por supuesto, negadas a lo largo de la historia, pero que siempre estuvieron ahí y que no siempre estuvieron invisibilizadas de esa forma. Qué sé yo, algunas de las imágenes que aparecían mostraban, qué sé yo, por ejemplo esta, o una de las más famosas Venus paleolíticas, que son, o esto que es una cerámica moche de acá del continente americano, la zona del Perú, una pareja homosexual Sioux, y luego cuestiones como esta, por ejemplo, que ya tienen que ver con las épocas en las cuales la norma occidental fue cambiando respecto a la forma de expresar la sexualidad y demás, con ejemplos particulares de la época victoriana, entre los cuales estaba Oscar Wilde, famoso homosexual inglés, pero conocido como un dandy, o sea, como una persona que en esa época se vinculaba a toda la idea del buen vivir, las fiestas y demás, obviamente porque al ser un artista altamente reconocido aparecía en ciertos sectores, pero su aspecto, su orientación es algo que jamás se discutía porque estaba mal visto. Y eso no es, digamos, no es nuevo, pero no es nuevo la existencia de. Entonces recién ahora empiezan a surgir, o hemos llegado al punto de discusión y visibilización de todos estos grupos que para las instituciones normativas serían minoritarios, que en realidad si te pones a sumar todos, de minoría no hay nada, simplemente hay una enorme diversidad muy tapada, que tiene que ver con el hecho de que ciertos procesos institucionales que no existían, sobre todo en las sociedades preestatales o no capitalistas, digamos no occidentales, o sea, no herederas de toda esta tradición moderna de la Europa de raíz o de vertiente vinculada al Imperio Romano, que es la que nos ha heredado muchos de sus aspectos vinculados a la moral, la normativa y las formas de convivencia en relación, por un lado, a formas de creer, digamos, desde la fe, y por otro lado, desde la misma cuestión legal. Que ha ido, digamos, invisibilizando estas enormes diversidades existentes en el mundo de la sexualidad. En definitiva, veo, es una lucha de poder, es una lucha de un discurso hegemónico y del intento o la fuerza que hacen sectores emergentes
para visibilizarse, Por digamos. supuesto, por y supuesto. No es novedosa. No es novedosa, en todo caso. Lo que hemos llegado a esta instancia, por lo menos en el contexto argentino, es lo que diríamos una especie de punto crítico, un quiebre respecto a que por mucho tiempo, ya entrado el siglo XIX y siglo XX, con el proceso de constitución, que aclaremos ahí un punto, dentro de lo que son las prácticas dentro de la humanidad, no hay absolutamente nada que sea natural. O muy pocas cosas. Más allá de lo Sí. fisiológico, Sí, sí, obviamente, sí. de que somos un organismo biológico que cumple ciertas pautas orgánicas, pero en términos del tipo de interacción, las relaciones que generamos totalmente. y la forma de comportarnos, no hay nada que sea natural, no hay algo, esto siempre fue así. Claro, es que no, la aclaración mía en realidad fue porque lo pensé y lo pienso constantemente cuando surge la resistencia al cambio y los sectores conservadores apelan a las instituciones y a su historia como si hubiesen estado ahí de una vez para siempre, Sí. como si las cosas no se pudieran cambiar o nunca hubiesen cambiado y que lo que Exacto. actualmente nos rige siempre hubiese sido de esa No, manera. ¿No? o incluso cuando estos grupos más conservadores tienden a aceptar que las relaciones que construimos como personas son culturales y por ende ideológicas, y ahí sale la famosa idea de la ideología de género, que también es otra construcción social un poco falaz, porque en lo humano todo es ideología, simplemente remite a los marcos de percepción y de interpretación de la realidad y la justificación política que existe de eso detrás. Ideología también es la iglesia, ideología también es Claro. estar en contra de, no sé, de las diversidades sexuales, estar en contra de los inmigrantes, eso también es ideología. En este caso sí, son todas. En todo caso, llamémosles a este caso perspectiva de género. Una mirada que se enfoca en visibilizar todo esto que la hegemonía construida desde el siglo XIX, sobre todo en adelante, fue ocultando. Y con el establecimiento del capitalismo moderno industrial se establece la idea de la familia nuclear como la conocemos hoy bajo el nombre de familia tradicional. La idea de papá, mamá La y familia hijito. tipo. La familia tipo, que en Sí. realidad tampoco existe, o sea, porque si vos te pones a ver a tu alrededor, tenés un montón de parejas separadas, Sí. madres solteras, mucho menos cantidad de padres solteros. Acá en Catamarca es muy común, y por la cuestión del embarazo adolescente y demás, por ejemplo, chicas que están en edad de estudio o muy jóvenes en el trabajo, en las cuales a sus hijos los crían los abuelos. A quien le dicen papá o mamá. Exacto, Sí, y va sí, sí, generando un montón de formas de relacionar y constituir familia que no son las normativas, pero que existen. En el caso del capitalismo, el objetivo era consolidar esta idea de la familia nuclear, porque se pasa a la mujer sobre todo un rol en el cual ya todos los aspectos vinculados al placer de la sexualidad se van eliminando hacia la idea simplemente de ser una práctica netamente reproductiva, con el objetivo de generar mayor mano de obra a su vez para las industrias. O sea, básicamente fabricantes de obreros. Claro. Eso fue en crecida en el siglo XIX y la población decae, sobre todo en Norteamérica y en Europa, de una forma muy, muy grande con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hacia la década del 50, sobre todo después de la Segunda Guerra, se establece, aparece lo que hoy se conoce como el baby boom, que fue toda una política estatal incentivando la reproducción en la familia tipo, con el objetivo de nuevamente repoblar un país que había quedado diezmado sobre todo en cuanto a cantidad de masculinos. Entonces ahí hay todo un proceso en el cual, en simetría, empiezan a hacerse las primeras investigaciones sobre las prácticas sexuales y las identidades de género en el contexto norteamericano. O sea, la investigación al respecto moderna surge en esa época. Y ahí se empieza a observar que el puritanismo de puertas afuera no condecía con todo lo que existía por detrás dentro de la familia. No solamente en términos de prácticas que en aquella época muchos catalogaban como perversiones o como desviaciones y demás, sino sobre todo vinculadas a cómo se iban encubriendo, iban quedando tapadas formas de violencia enormes. Pedofilia,
violencia de género, o sea, sobre todo los digamos, varones golpeando a sus mujeres, violaciones, cuestiones de maltrato infantil, todo ese tipo de cosas empiezan a visibilizarse a partir de esa época. Claro. Y eso va generando todo un proceso de investigación por parte de estas resistencias que vos mencionabas, justamente para ver cómo hacer para romper con esa lógica. Claro. Estamos entonces en un nuevo episodio, te podemos decir, de una disputa por poner nuevos esquemas relacionales, sí. O no, nuevos no, en realidad, por visibilizar esquemas, claro, y en todo que por ahí no responden a esa necesidad, que no responden a la necesidad de poblar como Exacto. Forma de conquistar, Exacto. O de poblar como forma de asegurar la potencia productiva. Exacto, y por supuesto en ese marco siempre hay idas y vueltas, pero bueno, como es un movimiento que fue surgiendo de la sociedad hacia las instituciones, y ya no al revés, como fueron estos casos anteriores, por supuesto que hay una resistencia porque, y como es de esperar, en la mayoría de los cambios sociales que se producen por parte de exigencias de ciertos sectores sociales, el mismo Estado es uno de los principales en resistirse a ese cambio. Y en el contexto argentino, el vínculo entre el Estado e instituciones con morales tradicionales muy marcadas es tan fuerte que normalmente hace que se tarde mucho en lograr que eso simplemente, a través de la legislación, que básicamente no tiene mayor objetivo, o no debería tener mayor objetivo, que garantizar el acceso a un derecho. Y en este caso, el tema de la Ley de Educación Sexual Integral, que es la 26.150, es del año 2006, o sea, ya tiene sus añitos, y mirá que estamos terminando el año 2018, y recién hoy estamos realmente hablando de qué pasa con que no se implementa, o sea, recién hoy está en boca de todos, tanto de quienes están a favor como de quienes no están a favor. Hubo 12 generaciones de niños que convivieron con una ley aprobada que no se aplicaba. Que nunca se aplicaba. Y que además, en el marco de esa aplicación parcial, incluso, se ha buscado incorporar en espacios muy heterogéneos, siendo que está establecido que a nivel nacional no se puede privar a ningún estudiante de ningún nivel educativo a acceder a esa información, que son contenidos transversales. ¿Por qué? O sea, no es una materia necesariamente educación sexual integral, sino que son contenidos transversales que tienen que ver con poder interpretar este tipo de relaciones en cualquier ámbito para romper con las lógicas discriminatorias que existen dentro de este universo y romper tabúes, no en términos de, listo, a partir de ahora vamos a tirar toda la chancleta, o sea, no tiene ese objetivo, porque además, por otro lado, vamos a lo mismo. Gente que quiere tirar la chancleta ha existido en todas las épocas, y a lo sumo lo que ahora podemos ver es que existen y antes no se veían. Es la única diferencia. Nadie va a cambiar su moral o sus prácticas o su gusto y su orientación por acceder a la información. Simplemente va a evitar un montón de procesos de discriminación que venían llevando. Y esta de la cuestión de que el acceso todavía no es total, o sea, sigue siendo vigente. Existen un montón de escuelas que sacan la idea de no objeción de conciencia, sin embargo con eso están incumpliendo la ley. Tiene que estar en todas las escuelas, no importa qué tipo de escuela sea, está legislado de esa forma. El Estado debe capacitar a los docentes, o sea, no es que cualquier persona va a tratar de abordar estas discusiones que son sensibles, por supuesto, sin formación, y es el Estado el que además tiene que, tras un montón de procesos de control para la fabricación de los manuales y la información que se va a utilizar, la que dé a las escuelas los materiales didácticos necesarios para llevar a cabo. Mientras tanto, por supuesto, muchos docentes que están en este mismo proceso, que antes era la resistencia completamente por fuera del Estado, ahora generando herramientas y elementos propios, porque el mismo Estado no ha logrado ni logra todavía una aplicación real.
Y bueno, como para ir cerrando, ahí Sí. están digamos, los paneles en los cuales se ve, por ejemplo, en cada nivel qué es lo que se enseña, porque ahí también hay un miedo por parte de cierto sector de la población a no, ¿qué le van a enseñar a mis chicos si es muy chiquito? O sea, yo me tengo que hacer cargo de la educación y no el Estado. Acá no es que el Estado se está haciendo cargo de la educación. Sí, en términos de que son escuelas públicas y la educación es así Claro. en el territorio argentino, más allá de que sean escuelas privadas, es educación pública, pero estas cosas están adaptadas a niveles y requerimientos de los niños vinculados a prevención de enfermedades, a cuestiones de identidad, a detección de formas de violencia, a la construcción de la equidad sexual y de género, en términos de eliminar los procesos de discriminación porque alguien es así o asá, Claro. o sea, en búsqueda que somos todos iguales. Prevención de embarazos, cuando estamos en el contexto, por supuesto, ya del secundario, y todo lo que tiene que ver con orientación cuando existen chicos, cuando existen chicas, adolescentes, sobre todo, bueno, niños también, como te digo, siempre adaptado al nivel, con algún tipo de trauma o formas de depresión y demás vinculados al hecho de que no pueden o no se les permite, por esta normatización institucionalizada por tanto tiempo, expresar un montón de sentimientos y de deseos que Claro. los tienen, pero que los tienen, claro, pero que los reprimen. O sea, muchas de las palabras tienen que ver, no, la ideología de género busca hacer que todo el mundo se vuelva homosexual. No, una persona que es homosexual siempre lo fue, es su deseo, es su orientación, Claro. se autopercibe de una forma y se va a relacionar con quien tenga empatía y cariño y lo que fuera. Lo único que logramos no enseñándoles a toda la sociedad este tipo de cosas es que esa persona sea infeliz. Pero no es algo que por enseñar va a haber más gente, Claro. simplemente vamos a todas estas cosas que a lo largo de la historia se reprimieron, simplemente van a normalizarse como parte de la diversidad que siempre existió. Claro. Muy interesante, Leo, como siempre. Y creo que tal vez como una pequeña síntesis, seamos capaces de cuestionarnos, Por ¿no? supuesto. De cuestionar lo que pensamos, lo que creemos. Digo, cuestionarlo o por lo menos pensarlo, no cerrarnos a cualquier tipo de propuesta que signifique el cambio. Y sobre todo sepamos separar la paja del trigo, que hay mucha información que está Por dando supuesto, vuelta que bueno, nada tiene que ver con la justamente realidad. ahí tocaste el tema dentro del contexto de Catamarca. Le recomiendo mucho a la gente que tiene Facebook buscar un grupo que se llama Docentes por la ESI Catamarca. Ajá. Si bien es docente, se inició como grupo de docentes discutiendo las formas de implementación, cualquier persona se puede sumar, aportar información, aprender, Bien. ver cómo se viene aplicando, así que Docentes por la ESI Catamarca En Facebook. es un tema enorme que obviamente el tiempo a nosotros no Claro. nos da más que raspar la superficie. Sí, sí, y que además es cierto, nadie tiene la verdad absoluta y se construye entre todos. Exactamente. Porque esa es la construcción que va a ser la Exactamente, una la construcción más colectiva. fructífera, por Ujú. supuesto. Gracias, Leo, y hasta la No, semana a vos. próxima. Hasta la próxima. Dale, hasta el jueves que viene.